Ya pueden ver mi placa, mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profesor. ¿Durán, está viendo mi pantalla? Ya, muy bien. Sí, profesor, sí se ve su pantalla. Entonces comencemos. Les había mandado a la clase por el WhatsApp. Vamos a hacer entonces el capítulo de acelerador de partículas. Es algo simple, no tan complicado. Entonces, aceleradores, ¿no? Entonces, los primeros aceleradores fueron las naturales, ¿no? Partículas naturales que salían del ambiente, ¿no? Eran partículas cargadas, rayos gamma, que fueron de quién? Del radio, del torio que ellos tenían, ¿no? Y se dieron cuenta que salían partículas cargadas, ¿no? Estos expulsan rayos alfa con energías de 5 a 6 MeV o rayos beta, electrones rápidos, con energías más o menos comparables a 5 o 6 MeV, ¿no? Rayos gamma que alcanzan hasta 3 MeV. Eso se tenía al comienzo y con eso se comenzaron a estudiar, ¿no? Usados para investigar cómo interaccionan con la materia, ¿no? En este caso, un ejemplo es que Rutherford descubrió el núcleo atómico con estos aceleradores o partículas naturales, ¿no? Con la constitución de iones, fácilmente se podía sacar electrones, ¿no? Y una diferencia de potencial muy grande entre los electrodos, podían ser acelerados estos iones. Entonces se construyeron diferencias de potencial o voltajes bien altos para acelerar estos iones. Todas las máquinas entonces se pueden producir alto voltaje y se llaman aceleradores. Por ejemplo, el generador de Croft-Watson, Walton, en 1932, ¿no? Sus siglas voy a colocarle CW, aquí falta el W. Eso fue el primer acelerador, ¿no? En 1932. Vamos a mostrar la figura número 1. Este es el acelerador Crawford-Walton. Aceleran los protones del gas de hidrógeno ionizado. Ustedes saben que el hidrógeno ionizado es una partícula positiva, o sea, el positrón. Entonces, un haz de electrones ioniza, sale de acá, con un voltaje aquí. Entonces, de aquí salen los electrones que ionizan el gas ionizado. Acá se supone que hay gases con estas diferencias de potencial, más o menos de 150.000 voltios, ¿no? Comienzan a acelerar estos protones, ¿no? Entonces, un gas de electrones ioniza un gas de hidrógeno, acá está el gas de hidrógeno, que son los protones, que son acelerados a 150.000 voltios o 0.15 MeV, que caen en una hoja de litio. Aquí está la hoja de litio, aquí afuera, llegando los protones, que expulsan partículas alfa, ¿no? Con 8.5 MeV, cuya reacción este, entonces el positrón o el protón, mejor dicho, el protón interactúa con el litio 7,3
y se convierte en dos partículas alfa de 8.5 MeV, ¿no? La ecuación de conservación de la masa que me dice que la energía de la partícula del protón más la energía del protón, la energía cinética del protón más la energía del litio es igual a 2 veces la masa de la partícula alfa más 2 veces K alfa, ¿no? Porque salen dos partículas alfa. Donde Kp, K del protón, ¿no? Le hemos acelerado a 0.15 electrón, mega electronvoltios. Entonces el Q es la diferencia de masa del antes y después, ¿no? Que es igual a esto, ¿no? 2 veces K menos este Kp pasa al otro lado con restante. Entonces el Q es la masa del protón más la masa del litio menos 2 veces la masa de la partícula alfa, que es esto, por C al cuadrado. O sea que el Q, ¿no? Es igual a, ¿no? Esta diferencia sale esto, 0.018622 por 931, que es igual a 17,35. Así que la energía liberada neta es igual a 17, este de aquí, menos 0.15, que es este de acá, que es igual a 17.2. Esta es la energía neta liberada. Así que el K alfa será igual a la mitad de esto, ¿no? 18,7, que concuerda entonces con esta energía calculada, ¿no? En los primeros generadores de Coase-Waldstone. Un acelerador mejorado, ¿no? Se muestra en la figura número 2, que es este de acá. Dice que mejoraron, entonces se mejoraron, ellos mismos mejoraron la primera versión de ese acelerador usando transformadores de alto voltaje para cargar una serie de condensadores en paralelo y un conjunto de rectificadores para descargarlos en serie. El primero de esos aceleradores, el voltaje aplicado a un tubo evacuado produjo protones de 0.8 MeV en vez de los 0.15 que habíamos calculado, se había usado antes, ¿no? El diagrama esquemático del multiplicador de tensión es este, ¿no? Usaron un transformador y con esta fuente levantaron el voltaje, por lo tanto la energía de la partícula, del protón, ¿no? De 0.15 a 0.8 MeV. El generador Van der Graaf. El generador Van der Graaf, entonces, se ve en la figura número, en la figura, ¿no? Está aquí, esta figurita. O sea, sección transversal de un generador Van der Graaf. Entonces, ¿qué me dicen? Entonces, la banda que recorre entre dos poleas, esta banda de acá, polea 1 y polea 2, acá hay una banda que está girando. Puede ser manual, ¿no? O puede ser
con algún, con algún motorcito. Transfiere cargas eléctricas de una fuente de alto voltaje a través de puntas finas. Este es el voltaje y aquí están las puntas. Entonces, como este es el positivo, entonces esta faja se carga positivamente a esta parte de la faja, ¿no? Otra punta, la de aquí, retira la carga al exterior de la esfera elevando su potencial. Entonces, otra faja entonces está conectado con la esfera y esta se carga positivamente. Al final, entonces, esta carga va a ser negativa y otra vez se carga de nuevo y así va cargándose más y más y más hasta que llega al límite, ¿no? Una fuente de iones localizada acá, entonces acá hay un isótopo. Acá hay un isótopo. Una fuente de iones localizados dentro de la esfera suministra partículas cargadas que son aceleradas entonces a lo largo de un tubo. Estas son aceleradas para golpear un blanco potencial en tierra. Acá hay una diferencia de potencial también bien grande, ¿no? Este potencial de aquí con tierra. Entonces aquí esta partícula, ¿no? Llegando a un blanco, ¿no? Colocado a tierra. El primer aparato entonces suministró partículas con más de 1 MeV en Washington, D.C. Puede producirse entonces haces estables de partículas cargadas del orden de 100 microamperes, más o menos 10 a la 21 partículas por segundo, con energías de 20 MeV de energía. Ahora existen diferentes tamaños y energías. Por ejemplo, la figura que se muestra a continuación es bien grande. Este de aquí. Es bien grande y produce bastante energía, ¿no? En estas fotografías de doble exposición del acelerador de iones, Van de Graaff de 5.5 MeV, que es elevado de 0.5 de 0.15 a 5 MeV. ¿No? Se aprecia la terminal de alto voltaje suspendida en voladizo por una estructura aislante cubierta con anillos circulares de aluminio que definen planos equipotenciales. El tanque montado sobre rieles puede ser removido para exponer la estructura de alto voltaje. Esto fue en el MIT. Otro acelerador que vamos a estudiar es el ciclotrón. El ciclotrón, entonces, son cámaras huecas de metal, llamadas DE, separadas a lo largo de su diámetro, conectadas a una fuente de radiofrecuencia de 10 Hz, colocado entre los polos de un poderoso imán. En la figura, que está aquí, es esta, ¿no? Entonces las dos cámaras huecas son estas, ¿no? Este de aquí, primera cámara y segunda cámara. Son dos cámaras huecas llamadas DE, ¿no?
separadas a lo largo de su diámetro, este diámetro, están separadas, ¿no? Y conectado a una fuente de radiofrecuencia, este de acá. Y aquí adentro hay un campo magnético. Esas X me dicen que hay un campo magnético apuntando hacia adentro, ¿no? De un poderoso imán. Entonces los iones positivos son acelerados repetidamente entre estas cámaras, o D, ¿no? Y siguen una trayectoria circular perpendicular al campo magnético dentro del ciclotrón. Por aquí sale la fuente, sale la partícula, como ve el campo magnético aquí, esta partícula que está cargada se desvía y forma entonces aquí, ¿no? Una trayectoria circular que cada vez se agranda, agranda, agranda más y sale por aquí, ¿no? En vez de seguir en forma circular, esto la desvían para que llegue a un blanco. Esta placa deflectora hace que lo desvíe y llegue a un blanco. Entonces una partícula cargada sale de S, de aquí, de la fuente de iones, con una velocidad V0 y con el campo magnético que apunta hacia adentro, ¿no? La fuerza entonces sería F igual a la carga de la partícula por V sub 0, que es la velocidad con que sale la partícula, por el campo magnético. Entonces esa fuerza apunta hacia arriba, ya que la carga debe ser negativa, ¿no? Apunta hacia arriba, por eso es que hace una trayectoria antihoraria, ¿no? La carga sería negativa, entonces, ya que B y F y de la segunda ley de Newton son perpendiculares, B y F son perpendiculares, entonces la fuerza es QB0 por B, y por la segunda ley de Newton es la masa por la aceleración centrípeta, que es esta, ¿no? B cuadrado sobre R0. R0 entonces sería el radio de la primera, del primer círculo, ¿no? Entonces la partícula describe una trayectoria semicircular de radio. R0 lo sacamos de acá arriba y queda MB0Q por B. Ese es el radio, ¿no? A medida que la partícula deja la cámara DE o D, el campo eléctrico producido por la fuente de radiofrecuencia cambia de dirección. Entonces, para eso sirve esa fuente de radiofrecuencia. El campo está sincronizado para cuando la partícula abandone una DE, reciba el impulso y sea acelerada hacia el otro DE. Y como tiene mayor velocidad, recorre una trayectoria de radio mayor, ¿no? Mayor velocidad, entonces el radio será mayor, ¿no? El radio será MB, que ha aumentado la velocidad, sobre QB. B constante, M también, ¿no? Aquí B aumenta, ¿no? Entonces esa fuente de radiofrecuencia está sincronizada, ¿no? Para que suba a otro nivel. La partícula continúa en una especie de espiral creciente hasta alcanzar un radio máximo y luego desviada hacia un blanco. Esta partícula entonces es aumentada con mucha más energía, ¿no? Es la de radiofrecuencia que lo impulsa, ¿no? Entonces la frecuencia de revolución de una partícula es, ¿no? Es F igual a
a la velocidad sobre 2πr. Esta es una formulita que todos debemos saberlo, ¿no? La velocidad es igual a 2πr por la frecuencia, así que la frecuencia es esta, ya que b, la velocidad la conocemos, ¿no? No, el radio lo conocemos, entonces b sobre 2pi, mb sobre qb, de la formulita anterior, mb sobre qb, pero el qb pasa arriba, y aquí b con b se van, y queda entonces, la frecuencia queda q sobre mb sobre 2pi. Y vemos que la frecuencia entonces es independiente del radio y de la velocidad. Esto es muy importante para hacer el diseño, ¿no? Entonces la máxima energía cinética de las partículas cuando deja el ciclotrón es energía cinética es un medio de la masa por la velocidad máxima. ¿No? Y la velocidad máxima lo sacamos de aquí, ¿no? De aquí. 2pi con 2pi se van. Y después aquí lo elevamos al cuadrado, R pasa para acá, elevando al cuadrado, y aquí elevando al cuadrado queda U sobre M cuadrado, B cuadrado sobre 2pi se fue, ¿no? R cuadrado. Aquí está. Aquí hay un M, se va con el M cuadrado, que queda aquí solamente M. Entonces la energía cinética del ciclotrón será esta. Por ejemplo, un ejemplo sería entonces, ¿cuáles son los parámetros de diseño para un ciclotrón que debe acelerar partículas alfa a una energía máxima de 20 MeV? La D debe tener un radio de 0.5 metros, ¿no? Desde la ecuación anterior, ¿no? El campo magnético de acá. Y acá podemos sacar, ya que conocemos la energía cinética, ¿no? Es 20 MeV. Desde aquí sacamos, despejamos todo y sacamos la raíz y queda 2mk sobre q cuadrado para una partícula alfa. Sale que el campo magnético debe ser de 1.3 teslas. Y la frecuencia debe ser esta, 9.9 MeV. Muy bien, ahí terminó esto. Viendo la figura entonces siguiente. ¿No? Ahora dice que producen haces de protones de 1 gigaelectronvoltios, o sea, 10 a la 9 electronvoltios. El de Illinois produce 200 gigaelectronvoltios. La energía en reposo de los protones es igual a 935 MeV, que es aproximadamente cercano a 1 gigaelectronvoltios. Quería mostrarles esta figurita. Esta figurita, él lo hizo, este señor, Lawrence, lo hizo con su alumno, ¿no? Stanley Livingston, ¿no? Es una cámara de 4,5 pulgadas. Se le colocó entre los polos de un imán de 4 pulgadas de diámetro, que producía un campo magnético de 1.3 Webers sobre el metro cuadrado.
Por eso es que, y esto inspiró bastante a todo el mundo, ¿no? Para hacer ciclotrones más grandes. Este es pequeño, más o menos 10 centímetros. Y aquí está el profesor Laurence ya con un ciclotrón ya más grande, ¿no? De 27 pulgadas, ¿no? En 1934. A ver, somos acá 15, ¿no?